En esta sesión quisiera hablar sobre la importancia de reconocer nuestra necesidad de llevar una relación simbiótica con la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Estamos hablando del ministerio hispano. No que solamente nos ayudamos mutuamente, sino que también somos la misma cosa. En cuanto al trasfondo histórico, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional fue formada en 1945 por la unión de dos organizaciones de habla inglés, Pentecostal Church Incorporated y Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Howard A. Goss fue el primer superintendente general de esta nueva organización. David K. Bernard es el superintendente general actual, quien fue elegido en el mes de octubre del 2009. El propósito principal por unirse era de predicar el mensaje apostólico por todo el mundo, enviando misioneros a donde quiera que el Señor los mandara. El lema de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es de llevar todo el Evangelio a todo el mundo por toda la Iglesia. En la actualidad existen obras de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional en 232 naciones y territorios con 691 misioneros trabajando en esos campos. En Efesios 4, 15 y 16 nos dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En la biología, la palabra simbiótica denota una beneficiosa relación mutua entre diferentes personas o grupos de personas. De la misma manera, la Iglesia del Señor es bíblicamente identificada como el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al estudiar los hechos de los apóstoles, se puede trazar el desarrollo de la Iglesia desde su nacimiento en Hechos 2 hasta la primera conferencia apostólica en Jerusalén, que se describe en Hechos 15, donde los líderes de esa época tomaron decisiones que afectaron la organización de la Iglesia apostólica. En cuanto a la estructura de la organización de la Iglesia Pentecostal Unida, al nivel local es congregacional. Quiere decir que las iglesias locales se gobiernan a sí mismas, eligen a sus propios pastores, compran sus propias propiedades, establecen sus propios presupuestos, sus propias membresías son los que establecen y conducen sus propios negocios. La organización central tiene un sistema presbiteriano modificado. Esto es, que existen juntas distritales, también se eligen presbíteros. Los ministros se reúnen en conferencias seccionales, distritales y general para efectuar elecciones y manejar los asuntos de las iglesias. La Conferencia General de la Iglesia Pentecostal Unida es la mayor autoridad de la organización. Allí es donde los artículos de fe son determinados, se eligen oficiales de la organización y se determina la política que gobierna todos los ministerios dentro de la organización. Yo les recomiendo a los que tienen licencia con esta organización que pongan en prioridad asistir a esta conferencia cada año y las reuniones de negocios ministeriales dentro de esta conferencia. Hay que hacer esto sin olvidar de asistir a la conferencia anual de nuestro ministerio hispano cada junio. En Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Romanos 12, 4 al 5 nos dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Según el recuento de la historia del Ministerio Evangelismo Hispano de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que se halla en el sitio web SpanishEvangelism.net, o se puede hallar conectándonos con el sitio web de la Iglesia Pentecostal Unida, upci.org. El escritor David Cantillo nos informa que Dios ha equipado y enviado hombres y mujeres para un tiempo como este, con los ojos llenos de visión y corazones ardiendo con el deseo del Espíritu Santo de alcanzar a los perdidos. Algunos de ellos son hispanos, mientras que otros han adoptado el ministerio hispano como su llamado. Y para poder acomodar el crecimiento del evangelismo hacia la comunidad hispana, se empezó a formalizar una estructura que por necesidad sigue cambiando. Según la historia, en el año 1978, un pequeño grupo de apostólicos de habla hispana se reunieron en el Bronx, Nueva York, donde John Hopkins pastoreaba una iglesia de habla hispana. Estuvieron presentes el superintendente de la Iglesia Pentecostal Unida, Nathaniel A. Urshan, y Jack Jones, el director de Misiones Internas, que ahora es conocida como Misiones a Norteamérica. Y otros líderes estuvieron presentes. Un misionero jubilado de Colombia, Luis Morley, fue nombrado coordinador de ministerios hispanos y comenzó una nueva iniciativa bajo Misiones Internas. Pasaron varios años y comenzaron a surgir iglesias en regiones del país con significantes poblaciones hispanas. Se estableció una conferencia nacional en español en el 1981. Durante la conferencia de Houston, Daniel Scott fue nombrado coordinador de ministerios hispanos. Subsecuentemente, Daniel Scott dirigió el ministerio e introdujo al primer director hispano, Elías Limones, cuyo liderazgo cubrió más de 14 años. En el 2005, su servidor fue elegido en Chicago y sirvió 8 años. Raúl Orozco fue elegido en San Luis, Missouri, en el 2013 y sirvió hasta su fallecimiento en el 2020. Y en el 2021, John Burnett fue elegido en San Luis, Missouri, y continúa sirviendo en esa posición. Ahora, según la política escrita o la policy, el propósito del Ministerio de Evangelismo Hispano es de facilitar el ministerio en español dentro de los Estados Unidos y el Canadá. Este ministerio se organiza sobre la base del idioma y la cultura, no de la raza o del origen nacional. La misión de este ministerio es de ofrecer liderazgo, herramientas, apoyo para evangelizar a la población de habla hispana en los Estados Unidos y el Canadá. También servirá para promover los programas y actividades de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional entre las congregaciones de habla hispana. El Ministerio de Evangelismo Hispano entonces existe para, número 1, alentar y apoyar el evangelismo y el discipulado de personas de habla hispana en los Estados Unidos y Canadá. Número 2, fomentar el inicio de nuevas congregaciones que ministren en español. Número 3, ayudar en la capacitación y equipamiento de ministros de habla hispana. 4, ayudar a los ministros e iglesias que no hablan español a alcanzar las personas de habla hispana con el evangelio en sus comunidades. Número 5, ayudar a los creyentes, ministros e iglesias de habla hispana a funcionar como miembros integrales de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Desde el 2020, el número de los hispanos dentro de la población norteamericana numeran cerca de 63 millones. La frontera del sur de los Estados Unidos sigue abierta y millones siguen entrando. Siempre existirá la población hispana cuyo lenguaje principal será el español, aunque sus hijos se adapten al inglés y a la cultura modificada norteamericana. En Norteamérica y especialmente en los Estados Unidos,
el español se ha proliferado en toda fibra de la sociedad norteamericana. Oficinas gubernamentales, centros de salud, negocios de toda clase ofrecen literatura en español e intérpretes cuando es necesario para acomodar al hispanoparlante. En la música y por medio de las corporaciones de entretenimiento, la cultura latina resalta y se ha mezclado con la cultura que era específicamente norteamericana. Por ejemplo, el fútbol ha invadido los campos que antes eran apartados para el American football. Los tacos al pastor, por ejemplo, se han hecho tan ubicuos como la hamburguesa. Se encuentran fácilmente en todos lados. Aún en los estilos de ropa se puede ver la influencia de la cultura latinoamericana. La cara del norteamericano refleja más y más la mezcla de culturas que sucede aquí en Norteamérica cuando todos los países del mundo vienen para tener una mejor vida. Y de los 26 países de habla hispana se añaden muchas culturas más. Se le llama hispano a todo aquel que viene de países cuyo lenguaje es el castellano y los descendientes de ellos. Se le llama latino a todo aquel que viene de los países latinoamericanos. Así que escoja lo que quieres. De la misma manera que los cristianos primitivos en el libro de los Hechos, capítulo 6, resolvieron el problema que tenían cuando las viudas de los griegos fueron desatendidas, así también nosotros en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional estamos trabajando. Los líderes buscaron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que también podían conversar en el griego y tener conocimiento de la cultura griega para servir a las viudas. La misión de este ministerio es de buscar, alcanzar, bautizar y discipular a las almas que residen en Norteamérica cuyo lenguaje principal es el español. El que busca a estas almas puede ser cualquiera, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, pero que con el amor de Cristo Jesús pueda amar a la gente, apreciar y entender la cultura de ellos porque habla el mismo lenguaje. Sí es posible que al que le falta el lenguaje todavía puede tocar la vida de otra persona cuyo lenguaje no entiende hasta llegar a alcanzar algunos para levantar una obra. Sin embargo, su esfuerzo a solas estará muy limitado hasta que se una con otra persona que podrá comunicar con las almas en su propio lenguaje. Fue así como el Ministerio de Evangelismo Hispano nació en la Iglesia Pentecostal Unida. Por algún tiempo la Iglesia Pentecostal Unida tuvo un acuerdo con otra organización aquí en los Estados Unidos de que ellos evangelizarían a los hispanoparlantes porque ellos eran una organización de hispanos. Entonces, la Iglesia Pentecostal Unida se dedicaría a evangelizar a los de habla inglés y los otros a los hispanos. Esto cambió a fines de los 1970, cuando se decidió que también la Iglesia Pentecostal Unida Internacional empezaría a alcanzar las almas hispanoparlantes y de esta manera cumplir con Mateo 28, 19 al 20, yendo a todo el mundo, y el mundo entero ya ha llegado a Norteamérica, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesucristo y enseñándoles todo lo que Jesús nos ha enseñado. Este esfuerzo requiere toda la iglesia, el que habla español y el que no habla español, porque somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. El uno se ayuda mutuamente con el otro, trabajando juntos en equipo. Para tener armonía se requiere deseo, tener el mismo pensar y reconocer que estamos en la misma familia, un Dios, un Señor, una fe, un mismo espíritu, una sola iglesia. El fruto de esto es una estructura que nos ayuda a trabajar juntos en armonía. Somos uno por medio del Evangelio de Jesús. Conflictos son necesarios, pero para poder llegar a la unidad. Pero sin embargo, hay medios que se pueden minimizar esos conflictos para que no sean tan pesados. Estas cosas nos ayudan a madurar en lo personal y en lo espiritual. Quisiera tocar 4 puntos bíblicos y ofrecerlos como un consejo. Número 1, asegura que la comunicación sea entendible. Si hablan el mismo lenguaje, están entendiendo la misma cultura.
A veces pensamos que porque entendemos el inglés y lo podemos hablar, podemos entonces entender la otra persona. Pero no siempre es así. A veces oímos pero no captamos. De la misma manera, cuando dos personas sienten que se entienden porque hablan el mismo idioma, el español, venimos de diferentes culturas. Estamos captando lo que estamos hablando. Si no hablan el mismo lenguaje, ¿tienen a alguien que puede servir como intérprete? Para mejorar la comunicación, en la mayoría de los casos, se necesita escuchar con más cuidado para asegurar que estamos entendiendo el mensaje correcto. Número 2. Es necesario hablar la verdad en el amor del Señor. Es bueno bajar la guardia, romper paredes y expresar el corazón abiertamente, sin miedo de las respuestas negativas y mantener un buen espíritu. Si no expresamos lo que estamos pensando, a veces se crea malos entendidos entre la gente. Número 3. Es bueno preferir a nuestro hermano. Esto nos ayuda para no tener expectativas de otros que no son realísticas. Si esperamos algo de otros que no llegan a cumplir lo que pensamos que deben hacer, muchas veces nos molestamos fácilmente. Es bueno siempre de darle a otro el beneficio de la duda y no permitir resentimientos que afecten nuestras actitudes. Número 4. Dar para bendecir al reino de Dios. Esto incluye dinero, tiempo, talento, esfuerzo, cooperación. Ahora, en cuanto a las cosas que podemos decir, aprendizajes o takeaways, cuando llegué a Raleigh en el mes de noviembre de 1991 para servir como el pastor hispano de un grupo de inmigrantes agrícolas, ellos eran puros hombres. Yo nunca había ministrado así como pastor. Nunca había predicado, aparte de dar unos cuantos estudios bíblicos. Apenas estaba practicando mi español que se había pausado en mi vida desde los 11 años de edad. Apenas le había dicho a Dios, aquí estoy, haré lo que me mandas hacer. Tuve una cita con el pastor que me había invitado a trabajar en su iglesia para recibir las órdenes y las expectativas de su administración. Él me dijo, nunca he hecho esto. Yo le dije, yo tampoco he hecho esto. Y me respondió, pues entonces hagámoslo juntos. Él me dijo, te daremos tanto a la semana y lo que espero de ti es que todo lo hispano es tuyo. Cuando le traté de dar reportes mensuales después del tercer mes, me di cuenta que no los estaba leyendo. Un día me preguntó, ¿estás teniendo avivamiento? Yo le dije, sí, hermano. Él me dijo, eso es lo único que quiero saber. Él me extendió una absoluta confianza sin merecerla que me hacía temblar. Llenamos todos los lugares que nos ofrecían en la iglesia y cuando salimos de allí, 19 años después, fue para comprar una propiedad de 28 acres con un edificio de 30,000 pies cuadrados. Cuando me preguntan cómo conseguimos esta propiedad, les digo lo siguiente. Es necesario invertir en el reino de Dios desde el principio, de ir la segunda milla, de evangelizar a los perdidos, de ser obediente, de ser paciente y de no juzgar a nadie. Mientras evangelizábamos y poníamos en obra lo que habíamos aprendido, nos asociábamos con misioneros en misiones, ofreciéndoles una cuota mensual. Empezamos a dar lo que pudimos a los diferentes ministerios del distrito, los niños, damas, jóvenes, misiones, etc. Y cuando la iglesia de habla inglés empezó a construir un gimnasio, el ministerio hispano que existía dio $10,000 voluntariamente para contribuir para ese proyecto. Y cuando nos ofrecieron una capilla dentro del gimnasio para hacer los cultos en español, nos cobraban $1,000 de alquiler y fuimos la segunda milla dando $2,000. No porque nos pidieron, pero porque quisimos invertir en el reino. Cuando las presiones para irnos y establecer algo por nuestra propia cuenta, aparte de la iglesia de habla inglés, yo estaba convencido de que
yo no necesitaba someterme a eso. No me necesitaba rendir a esas tentaciones. Aprendí a recibir el no igual como el sí. Es importante saber que todo tiene su tiempo. A veces no aguantamos y nos apresuramos. Es mejor quedarnos en el lugar donde Dios nos coloca y confiar en Él. Él es el que abre caminos. Él es el que abre y cierra puertas. Después de 19 años salimos porque se nos pidió salir y el Señor proveyó. No hay diferencia entre el griego y el hebreo, tampoco entre el hispanoparlante y el angloparlante. La Iglesia Pentecostal Unida Internacional fue idea de Dios. De allí se han establecido muchos ministerios y entre ellos es el ministerio hacia los hispanos parlantes. No es que nos dirigimos hacia todo hispano, porque no todo hispano habla el español. Muchos en Norteamérica son alcanzados con el inglés. Nuestro ministerio no hace diferencia entre las razas, la étnica, la nación, la cultura, sino que se dirige al que habla español para que podamos predicarles y enseñarles en ese lenguaje. Todo el consejo de Dios para que puedan ser salvos, así como dice Hechos 2:38. Mientras trabajamos juntos, esforzándonos a comunicar el uno con el otro, sometiéndonos a nuestros pastores, presbíteros y líderes de nuestra organización y cooperando en todo mientras invertimos en el reino de Dios, nos daremos cuenta que no somos tan diferentes el uno del otro como pensamos, sino que trabajando juntos nos ayudará a ver una cosecha mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y al fin, el Señor Jesucristo es el que recibe toda la gloria. Qué lindo ejemplo vimos durante el Congreso Juvenil esta semana pasada, oyendo cantos traducidos al español, abriendo un servicio en la noche en ambos idiomas, el inglés y el español, y ofreciendo interpretación de todas las sesiones a los que no entendían el inglés. De eso se trata la relación entre el ministerio hispano y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Somos una parte, pero al mismo tiempo somos lo mismo.